pequeñas pinceladas biográficas de nuestro autor y luego pues lo que sí me gustaría, que creo que es lo que justifica que estemos tres personas aquí encima, es que comentemos un poco algunos detalles, ¿no? Bueno, brevemente los datos biográficos de Miguel Delibes. Nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920. Sus padres eran Adolfo Delibes y María Setién. Era el tercero de 8 hijos. Su padre, que nació en Molledo, era catedrático de Derecho en la Escuela de Comercio de Valladolid. Por su apellido Delibes, y esto es una curiosidad que he conocido hace muy poco y la verdad es que me llamó la atención, era pariente de un famoso compositor francés, Leo Delibes, que escribió un famoso ballet, Coppelia, y otras muchas obras que están en la historia de la música contemporánea. Pues era pariente suyo, luego veremos si hay alguna relación o no. Sí, sí, pero que veremos luego si ha mantenido la relación la familia Delibes actual con los Delibes franceses o no. Bueno, pues ingresó en la Escuela de Comercio de Valladolid y tras obtener el título inició la carrera de Derecho y también se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios. En 1944 lo contrató el diario El Norte de Castilla, pero no como escritor, como caricaturista, una actividad curiosa que me llamó también muchísimo la atención. El diario El Norte de Castilla, que es el decano de los diarios españoles, y ahí publicó Miguel Delibes su primer artículo que se titulaba, como no, El deporte de la caza mayor. En 1943 obtuvo el carnet de periodista y en el diario se le encarga otra faceta también curiosa de Delibes, la crítica cinematográfica, mientras seguía haciendo caricaturas en el periódico. Pero en 1945 obtuvo la cátedra de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio, que ejerció durante un tiempo. El 25 de abril de 1946 se casó con Ángeles de Castro y realizó su viaje nupcial, donde se pueden ustedes imaginar, no fue desde luego a Tailandia ni a ningún sitio, se fue a un pueblecito que se llama Molledo. E inició su carrera literaria que quedó asociada al nacimiento de sus hijos. Los hijos van por 4 a 3, es decir, tiene 4 biólogos, 2 filólogas y un arqueólogo. El primer libro que le dio la fama, La sombra del ciprés es alargada, se asocia con el nacimiento de nuestro Miguel, biólogo. El segundo libro, El premio Nadal, La sombra, pues se asocia con el nacimiento de Ángeles, bióloga también. Luego, en fin, en 1949 nace Germán, que es arqueólogo y catedrático de prehistoria en Valladolid. En 1950 escribe El camino y nace Elisa, licenciada en filología hispánica y francesa. Dando un salto en su obra, que es muy amplia, Siesta el Conviento del Sur, Diario de un inmigrante, La hoja roja, que es un libro muy curioso, porque además el título es un tanto extraño. ¿Qué significa eso de la hoja roja? Pues es curioso, ¿no? Los que han fumado lo saben. La hoja roja, cuando hay un librito de papel de fumar, pues el último de las últimas hojas que tiene el librito es la que tiene una raya roja que va denotando que se está terminando el libro. Es un símil que quería hacer uno de los personajes de esa novela, que realmente le decía a su amigo, estoy ya sacando la hoja roja, ¿no? Es decir, que estaba ya a punto de terminar su vida, ¿no? En 1960 empieza la época más fructífera de su labor literaria. Escribe el maravilloso libro Viejas Historias de Castilla la Vieja. Viaja por Alemania y nace Adolfo, licenciado en biología. En 1962 publica La Rata, consigue el premio de la crítica y nace Camino, licenciado en filosofía y letras. En ese año se produce la versión cinematográfica de su obra El Camino, dirigida nada menos que por Ana Mariscal. En 1963 dimitió como director del Norte, ya veremos luego el motivo, supongo que Miguel no lo contará, porque la verdad es que dimitió no por su cuenta, sino porque tuvo algunos problemas, ¿no? Parece ser que Miguel Delibes tuvo algunos problemas con la censura, cosa que es curiosa teniendo en cuenta la limpieza de su obra y su carácter absolutamente apolítico, por lo menos en principio así lo parece, ¿no? En 1966 escribió 5 horas con Mario, que es una de sus obras maestras, que se la dedicó, por cierto, a una persona con la que yo tengo bastante relación, que es con don José Jiménez Lozano, que fue también director del diario El Norte de Castilla. En 1967 visita Checoslovaquia, hace algunos viajes a Alemania también. El 1 de febrero es elegido miembro de la Real Academia Española, ocupando el sillón E minúscula, que también me interesa mucho por un motivo. Es que el sillón E minúscula lo tuvo el almirante Julio Guillén Tato, que es uno de los grandes tratadistas de la historia naval de este país.
En ese mismo año pues, adquiere la condición de miembro de la Hispanic Society y escribe El Príncipe Destronado, que es otra obra tiernísima y muy interesante, muy bonita, que es recomendable también a los padres que tienen su segundo hijo, porque así entonces se dan cuenta de qué le pasa al primero cuando viene ese rival que se le ha presentado por las puertas en ese momento, ¿no? El 25 de mayo pronuncia su discurso de ingreso en la Real Academia Española. Lo apadrina nada menos que Dámaso Alonso, que era entonces el director de la Academia, y ese libro al que se ha referido Miguel, que se titula, ese discurso que se titula El sentido del progreso desde mi obra, es una auténtica obra de arte en cuestión de la protección de la naturaleza y una llamada de atención a la conservación de la naturaleza y del buen comportamiento de las personas pues, con los medios naturales que tenemos a mano. Luego haremos una pequeña reflexión sobre ese libro. En el 78 publica El diputado voto del señor Callo, un libro divertidísimo y muy a tono con el momento que estaba viviendo el país. En 1981 publica otra gran novela que en el cine se ha convertido también en una grandísima película, que es Los Santos Inocentes, donde nos cuenta la degradación de la familia rural explotada por caciques en Extremadura. En 1982 recibe el premio Príncipe de Asturias exequo con Gonzalo Torrente Ballester. En el 1986, he hecho un paréntesis, pero en fin, de todas formas es muy importante decirlo. En 1974 había perdido a su esposa después de 28 años de feliz matrimonio. Fue una privación tan extraordinaria en su vida que no llegó a superarla nunca, y de hecho esa pérdida marcó profundísimamente su vida a lo largo ya del resto del tiempo que le quedó por vivir. En 1986 consiguió uno de los premios, de los muchísimos premios que obtuvo, que los tengo relacionados, pero que no vamos a decir porque son muchísimos, pero yo creo que uno de los premios que lo hizo más feliz fue el nombramiento de hijo predilecto de Valladolid, su pueblo. En 1988 publica El hereje, le dedica, que es un homenaje a Valladolid, a su tierra natal. De hecho hay un monumento allí dedicado a esta novela de Miguel Delibes. Y cuando recibe el Premio Nacional de Narrativa ese año, dijo rotundamente que en ese momento había colgado ya los trastos de escribir. Ahí fue cuando se le detectó ya la enfermedad gravísima que lo llevó a la tumba al cabo de unos pocos de años. En 2005 publica La tierra herida y Qué mundo heredarán nuestros hijos, con su hijo Miguel, que es un canto también a la conservación de la naturaleza. Y en definitiva, después de muchos títulos, de muchas distinciones y de muchos honores, en 2010 murió en Valladolid a primera hora del día 12 de marzo. La capilla ardiente se instaló en el ayuntamiento de Valladolid. Pasaron por ella muchísimas personas políticos, personas del mundo del cine, del teatro, etcétera, etcétera, y también muchísimas personas anónimas que querían tributarle a Miguel Delibes en su capilla ardiente el homenaje que todo el mundo le debía por esa obra ingente que hizo en defensa de la naturaleza y de los valores humanos. Sus novelas han sido llevadas al cine, de hecho 10 de sus novelas han sido llevadas al cine por directores y con actores de la máxima categoría. Yo recuerdo aquí una anécdota que me sucedió cuando teníamos nosotros en Dos Hermanas el concurso de clarinete. Pues había quedado con Carmelo Bernahora para recogerlo en el Hotel Alfonso XIII. Y entonces pues con Carmelo estaba una persona así con aspecto más o menos distinguido, pero que yo no tenía ni idea. Y Carmelo se me quedó mirando y dice: saluda a Antonio, tú lo conocerás, ¿no? Digo, pues no tengo el gusto. Pero que no me digas que no conoces a Antonio. Digo, Carmelo, que no conozco a este señor. Antonio Jiménez Rico. Digo, mira, que no lo conozco. Hombre, no me digas que no has visto ninguna película de Antonio Jiménez Rico. Digo, mira, lo siento muchísimo. Y me dice Antonio Jiménez Rico: pues mira, precisamente ahora estoy organizando el rodaje de La Rata, que es una de las grandes obras de Miguel Delibes, ¿no? Antonio Jiménez Rico fue el director de otra serie de puestas en el cine, de obras de Miguel Delibes, como concretamente Retrato de familia, que es el título cinematográfico de su novela Mi idolatrado hijo Sisí, interpretada por Antonio Ferrandi y Amparo Soler Leal, Mónica Randall y Miguel Bosé, reparto de primera categoría. El Príncipe Destronado, por ejemplo, se tituló en el cine La guerra de papá, con Antonio Mercero. Los Santos Inocentes, que todos hemos visto muchísimas veces, de Mario Camus, interpretada por Raval Landa, que fue premio en Cannes. El diputado voto del señor Callo, que también es de Antonio Jiménez Rico,
interpretaron también Raval y Juan Luis Galiardo. El Tesoro, que lo dirigió Mercero con José Coronado, fue la primera película importante que hizo José Coronado. La sombra del ciprés alargada, de Luis Alcoriza. El diario de un jubilado, que se tituló en el cine Una pareja perfecta, que la dirigió Francesc Betriu y la interpretaron José Zazatornil y Antonio Resines, que es una película muy divertida. Y una serie de televisión dirigida por Josefina Molina, que se tituló sobre su obra El Camino, compuesta por 5 capítulos, que es muy interesante. Yo de la obra de Miguel Delibes, pues me gustaría hacer una referencia a algunas de los comentarios que se ha hecho sobre ella. Por ejemplo, cuando se le dio el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1982, en el exordio, diríamos, del premio, se celebra su dominio magistral de la lengua, que garantiza su pervivencia en la historia de la literatura española, y añade en el otorgamiento del premio que para Delibes la novela debe ser un reflejo de la vida. Una novela, dice, requiere al menos un hombre, un paisaje y una pasión. Se interesa Delibes por temas con fondo social y humano. Sus temas son la muerte, la naturaleza, la aversión a la guerra, la caza, la infancia y la soledad esencial del ser humano. Cuando fue investido doctor honoris causa de la Universidad de Salamanca, la cátedra que propuso su nombramiento no fue precisamente la cátedra de literatura, fue concretamente la cátedra de Biología Animal y Ecología de la Universidad de Salamanca, y el profesor Lizana Avia, que fue el que había propuesto el premio, lo propuso por su contribución a la defensa del medio ambiente y la naturaleza, denunciando el desarrollo insostenible y defendiendo los valores de la vida rural. Repudia Delibes el poder del dinero, denuncia la naturaleza mancillada y la conversión en borregos de los antaños hombres libres del campo. De hecho, en la pieza literaria extraordinaria de su discurso de ingreso en la Real Academia Española, que yo creo que la Biblioteca de Dos Hermanas debería de editarla, pues dice, que se titula, como digo, El sentido del progreso desde mi obra, termina con este párrafo lapidario: porque si la aventura del progreso, tal como hasta el día de hoy la hemos entendido, ha de traducirse inexorablemente en un aumento de la violencia y la incomunicación, de la autocracia y la desconfianza, de la injusticia y la prostitución de la naturaleza, del sentimiento competitivo y del refinamiento de la tortura, de la explotación del hombre por el hombre y la exaltación del dinero, en ese caso, como dijo Miguel antes, yo gritaría ahora mismo como el protagonista de una conocida canción americana: que pare la tierra, quiero apearme. Y finalmente yo hago un canto también a algunas de las cosas que decía Delibes, muy con su alma y con todo su corazón. De hecho, algunas de ellas las hemos comentado cuando tuve la suerte de presentar el pregón de la Romería de Valme, que pronunció mi amigo Antonio López Gutiérrez hace ya un porrón de años, por lo menos 20 años o así. Pues en esa presentación una de las frases que cité fue precisamente una frase de Miguel Delibes, que le llamó muchísimo la atención a todo el mundo, porque eso de citar a Delibes en un pregón de Semana Santa no parecía muy ortodoxo, ¿no? Y la frase es sencillamente esta, ¿no? Decía Miguel Delibes que ser de pueblo en Castilla es una cosa importante, y dijo más todavía: ser de pueblo es un don de Dios. Y así, uno de sus personajes, Aniano el Cosario, de esos personajes maravillosos que inventaba Delibes, pero que estaban en el pueblo, que él los conocía y que los tenía como amigos, pues Aniano el Cosario dijo otra frase lapidaria también, que es muy bonita, ¿no? Que decía: en las ciudades se muere uno del todo, en los pueblos no. Muchas gracias.